Hola, buenos días. Nosotros les vamos a presentar un caso. Este caso, pues, es un caso, digamos, nuevo, o sea, no lo habíamos presentado anteriormente con ustedes. Y surge, pues, debido a la necesidad, a lo mejor de justamente también saber, pues, distintos puntos de vista, porque, bueno, es un caso que ya nos ha llevado a diferentes situaciones en la vida. Bueno, comenzamos con este caso. Este paciente acude por primera vez a consulta el día 15 de noviembre del 2024, que es hace aproximadamente un año. Ingresa a la unidad aproximadamente a las 12:30 de la mañana. Nos encontramos las psicólogas del turno matutino y, bueno, en esta ocasión yo me encontraba con paciente, pero mi otra compañera que también se encuentra en la unidad se encontraba disponible, por lo que fue ella quien intervino en este caso. Pero bueno, vamos a hablar desde el momento en el que ingresa a la unidad. El paciente ingresa al área de archivos solicitando atención psicológica, para lo cual le solicitan sus documentos oficiales como identificación oficial, CURP y demás. El paciente no contaba con dichos documentos, por lo que se le niega la atención. En ese momento, el paciente reacciona de manera agresiva, comienza a insultar y agredir tanto al personal como a los pacientes que se encontraban en el área de la sala de espera y manifestaba pues estar molesto, lo manifestaba pues obviamente con algunas palabras altisonantes. Y bueno, en este caso él mencionaba con gritos y demás movimientos bruscos que había acudido a una entrevista de trabajo un día antes y le habían solicitado asistir ese mismo día, bueno, al día siguiente, que es el 15 de noviembre, por los resultados de esa evaluación para ver si era aceptado o no en dicho trabajo. Le comentan que, bueno, pues el resultado fue negativo, por lo cual no lo consideran apto para recibir el trabajo. Él menciona que pues esta es una situación personal, que por las condiciones que él tiene, tanto en relación a su salud como a su salud mental, pues es el motivo por el cual él considera que no está aceptado. Entonces, ante esta respuesta, la empresa reacciona también de forma agresiva, por lo cual pues en la empresa se solicita el apoyo de seguridad pública. El paciente reacciona de manera agresiva, menciona, y pues esto ocasiona que seguridad pública lo saque del lugar, pues también, digamos, sometiéndolo, ¿no? Entonces, una vez que lo saca del lugar, él acude a la unidad, y bueno, en la unidad ya pasa esta parte de archivo, y ya en el área de somatometría y en la sala de espera es cuando comienzan con estas agresiones tanto verbales como pues un poco de movimientos bruscos, lo cual hace que, bueno, la psicóloga que se encontraba en turno acuda y se acerque, lo ingresa al consultorio y, bueno, comienza una intervención en crisis. Después de esta intervención en crisis, el paciente comienza a estabilizarse. Primero que nada, explica y platica cómo fue esta situación del trabajo, que él considera pues algo muy frustrante, porque un día antes había tenido justamente una charla con su mamá, en la cual su mamá le comentaba, pues igual de manera un poco agresiva, que ella tenía que trabajar, debido a que pues no estaba realizando ningún ingreso en la casa y pues ya tenía, que ya era lo suficientemente grande para también aportar económicamente. Entonces, bajo esta presión y al recibir pues esa negativa del trabajo, es cuando comienza esta crisis. Una vez que ya está más estabilizado, se procede a realizar la historia clínica. Aquí es donde pues ya tenemos un poco más de información. Él vive con su mamá y sus dos hermanas. Cabe mencionar que sus dos hermanas son hijos de otro papá, por lo que en reiteradas ocasiones menciona también que su mamá tiene una manera de conducirse con él un tanto agresiva también, de manera en la que en varias ocasiones le ha comentado que ella intentó abortar.
Desde ahí podemos ver que el paciente tiene por ahí una situación con la figura femenina y esto hay que prestar atención porque lo vamos a ver igual más adelante cómo ha influido también en cada una de estas intervenciones. Entonces, una vez estabilizado, se procede a la firma del consentimiento informado, en el cual él comenta que se va bajo su propia responsabilidad, que va a regresar nuevamente a una cita, se le asigna una cita a la cual no acude. Sin embargo, acude aproximadamente una semana después. Aquí cabe mencionar que en esta ocasión él acude a las 3 aproximadamente de la tarde. El día 25 de noviembre de 2024. Cabe mencionar que en esa ocasión las 3 psicólogas de la unidad no nos encontrábamos en la unidad, debido a que nos encontrábamos realizando algunos ensayos para una presentación de un evento llamado Pausa para la Salud. Regresamos del ensayo, eran aproximadamente 3:55. En cuanto ingresamos a la unidad, una de las enfermeras se acerca con nosotros. Antes de esto, nadie nos avisó, nos notificó que estaba el paciente. Ingresamos a la unidad y es cuando nos notifican que había llegado un paciente muy exaltado, que estaba agrediendo pues, tanto al personal como a los pacientes, por lo cual enfermería pues toma la decisión de ingresarlo al consultorio del área de curaciones. Sin embargo, pues aquí se le deja solo, por lo cual el paciente se queda, más bien, toma la decisión de encerrarse, incluso para evitar que abran la puerta, toma la cama de exploración y la rincona hacia la puerta, pues justamente para evitar que alguien acceda al lugar. Una vez que nosotros llegamos, le solicitamos al oficial que por favor nos apoye abriendo el consultorio. Nos dimos cuenta que no era una cuestión de seguro, sino pues más bien también la cama de exploración. Entonces, entre varios movimientos ahí que se realizaron, se logra abrir el consultorio. Y aquí es cuando, era la hora de la salida del personal de la mañana. Entonces, como que iban pasando el personal, pues también en los pasillos, se percataron de la situación y aquí, pues, quisieron intervenir. Sin embargo, pues una vez que abre, justo una compañera de enfermera se acerca, ingresa al consultorio donde está el paciente y ella se acerca y expresa, pues le expresa de manera, digamos, muy violenta. No, la compañera empieza a intervenir queriendo ayudar a calmar al paciente porque el paciente estaba llorando y gritando, y ella empezó bajo su criterio a querer ayudarlo hablándole de una situación similar que ella supuestamente tiene, que también tiene un hijo y que ¿qué te pasa, mi amor? ¿Cómo estás? Y entonces empieza a hablar como muy acogedoramente, y lo que hace su reacción de Brian es exaltarse más porque ay, es que mi mamá no me quiere, y entonces empieza a engrandecer más la situación hasta que ya nuestra Pati pues ya le dice: ¿me permites? Ya otra vez se hizo cargo de él esta Cintia y Pati, se quedaron con él, lo calmaron, le hicieron, ¿qué más? Le aplicaron En esa ocasión, una vez que ya logramos que el personal, porque además de ella eran otros compañeros quienes también intentaron ingresar al consultorio para a su forma pues apoyar. Pero ningún médico, ningún médico, solamente eran enfermeras y personas que consideraban poder hacer algo para el paciente, pero ningún médico se acercó. Como parte de la intervención, pues obviamente nosotros solicitamos que se retiraran del lugar porque esto estaba ocasionando que el paciente se exaltara todavía más. Entonces, una vez que ya, digamos, se estabiliza un poco, es cuando comenzamos a realizar pues todos los documentos, la documentación necesaria. Dentro de ello aplicamos lo que es Modoris, plan de seguridad, porque el paciente manifestaba tener la intención de quitarse la vida. Menciona también tener ya el antecedente de al menos 2 ocasiones en las cuales se ha aventado de un puente sin tener éxito, por lo cual él menciona estar ya definitivamente cansado
y querer quitarse la vida. Incluso en esa ocasión buscaba como cualquier artefacto, desde un lapicero y demás, para intentar hacerse daño. Entonces, debido a la situación y pues el que todos estaban exaltados, las agresiones y demás, se solicita apoyo con seguridad pública, llega a seguridad pública, pero teniendo ya como antecedente que él había sido casi una semana antes retirado del lugar por seguridad pública, pues al ver los oficiales, obviamente el paciente de nuevo se comienza a comportar de manera agresiva, ¿no? Entonces, pues esto ocasiona muchas dificultades. Se intenta realizar la intervención en crisis, él comienza a escribir, fue algo que en ese momento, pero fue como él mismo, ¿no? Encontró una hoja, no, mentira, nos solicitó una hoja con una pluma, comenzó a escribir un poco más tranquilo y esto lo tranquilizó demasiado en el momento. Entonces, mientras se realizaba la intervención con una de mis compañeras, pues otra apoyaba con todo el papeleo, ¿no? Que pues era la referencia. Aquí se realiza referencia, me parece que al Hospital Fray Bernardino, y bueno, se le explica. Para este punto se le habla a su mamá, se logra recabar como algunos datos por parte de la mamá, se logra contactar con ella. Ella nos comenta que no va a acudir, que no es la primera ocasión que esto ocurre, entonces que ella pues, se encuentra cansada y no tiene como la disposición de acudir al lugar. Se le explica al paciente que le vamos a realizar una referencia que es necesaria, se le explica los motivos, a lo cual en un primer lugar pues acepta, sin embargo, de manera, posteriormente se niega, y aquí pues hay como muchas situaciones porque en el momento en el que se le va a dar la referencia, el paciente sale corriendo de la unidad, los policías intentan como perseguirlo, no lo logran y en ese momento pensamos que ya el paciente se había retirado sin la referencia, obviamente pues esto nos generó mucha preocupación. Sin embargo, hasta ese momento también los oficiales se iban a retirar ya del lugar, no se había logrado algo. Sin embargo, en cuanto los oficiales ingresaron a las patrullas, el paciente regresa, solamente se había ido como a la esquina, digamos, y regresa a la unidad, regresa nuevamente alterado, se vuelve a dar esa contención y ya más tranquilo ya es cuando acepta la referencia y se va caminando por su propio medio con la referencia. Firmando que se retira por su propia voluntad. Cabe mencionar que este paciente no es de Tepoztlán, este paciente es de Cuautitlán Izcalli, el Rosario. Y él menciona que él llegó a la unidad caminando desde ella. Entonces, sí. Sí, pero sí está retirado. Una hora caminando. Sí. Bueno, y son 6 sesiones en total para así no alargar, pero la sesión que sigue es la de 26, otra vez va con ustedes, ¿no? En la mañana. Sí, regresa al día siguiente, el paciente regresa pues nos sorprendió porque llegó en un estado muy tranquilo, con mucho respeto, dirigiéndose tanto al personal, solicitando poder hablar con una de las psicólogas. Entonces en ese momento acudo yo y me mencionan que pues pide una disculpa por lo acontecido un día anterior, que pues se me había repetido y que realmente tiene la intención de iniciar un tratamiento. Para ello acude con una hoja, que es la hoja de alta que le dan en el hospital psiquiátrico. En esta hoja de alta pues se menciona el diagnóstico y el tratamiento. Dentro del tratamiento se menciona que le dan risperidona, una tableta a las 10 de la noche, le dan también clonazepam, un cuarto de tableta a las 8 de la mañana, un cuarto de tableta a las 3 de la tarde y media tableta a las 10 de la noche. Otro de los medicamentos fue el valproato de magnesio. Se le menciona que debe consumir una tableta a las 8 de la mañana y una tableta por la noche a las 10.
Otro de los medicamentos es el citalopram con una cantidad de una tableta por las mañanas, a las 8 de la mañana, y viperideno, que bueno, aquí también es únicamente una tableta a las 8 de la mañana. Obviamente, pues él vuelve a mencionar que este medicamento no se lo otorgó en ese momento porque no había, por lo cual él no lo ha conseguido, pero que menciona tener la intención de conseguirlo para comenzar a su tratamiento. Y dentro de esta hoja de alta del hospital psiquiátrico, ¿me podrías pasar la siguiente, por favor? La siguiente. ¿La que sigue? La que sigue. No, hacia adelante, ¿no? Ah, sí, la que sigue. Bueno, en la hoja de alta del hospital psiquiátrico, el diagnóstico que ellos colocan es discapacidad intelectual leve, historia personal de incumplimiento al tratamiento médico y soporte familiar inadecuado. Ese es el diagnóstico que ellos otorgan. No sé, ya explicamos un poquito. La que sigue, por favor. Bueno, él en esa ocasión se retira de la unidad. Bueno, ya tenía la... Mentira, se le vuelve a realizar la hoja de referencia porque la había extraviado el día anterior, entonces se le da la hoja de referencia y en esta ocasión la referencia se hace a CISAM. Obviamente el paciente, no sé si... ¿Lo ubico? No. ¿Acudió? No acudió a la referencia. Entonces de ahí, digamos que el paciente ya no vuelve a aparecer hasta este año. Hasta el 9 de septiembre de 2025. Llega con heridas con navaja, con un cuadro psicótico donde dice que el diablo le dijo que se cortara y que él le quería ganar al diablo y que tiró una navaja en el camino, pero que quiera la atención. Ya venía con una mano vendada que dice que en plan lo curaron. Y la otra pues venía sangrando, venía pulcro, venía aseado, nada más con esta situación, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, mis compañeros enfermeros lo que hicieron, bueno, yo no me había enterado que había llegado hasta que la enfermera de ese psicóloga llegó este muchacho problemático otra vez, pero viene cortado y ya lo curaron, ¿no? Y mi compañera enfermera es muy dulce, muy amable, entonces lo trató muy bien, muy acogedor, el enfermero también, hasta le dieron de comer, y todo bien, entonces tranquilito, pero yo ya en ese momento pues le hablé a su mamá, le dije, señora, aquí tengo a su hijo, tiene que venir con él porque no podemos dejarlo así, lo tenemos que mandar al psiquiátrico porque es una cuestión de código 100 de suicidio, entonces no podemos dejarlo. Ay, sí, espérame tantito, ya voy. Entonces ya acude conmigo en ese inter que estaban comiendo, ya después lo pasé, lo empecé a entrevistar y allí empecé a recabar más datos diciendo que desde los 9 años se ha querido suicidar porque su mamá, como ha tenido otras parejas, no lo ha visto y como no le gustaba la pareja, la única persona que lo contuvo desde los 9 años hasta hace un año me parece, es su tía, la mamá de su mamá, que le ha brindado todo, pero como ahorita tuvo problemas ya no lo quiere ver en su casa. Entonces se sintió todo abandonado y la mamá, bueno, y aparte de eso, ya me contó, le digo, bueno, ¿y tú qué es lo que haces? A ver, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces en tu tiempo? No, pues yo me voy al cine en la noche, veo películas porno y pues eso me gusta. Es que tengo una novia que la quiero, pero como ya escogió otro, me dan ganas de ir a matar al novio. Le digo, ay, ¿tú lo harías o no lo estás pensando? No, pues pues sí me dan ganas. Le digo, bueno, pues te meterías en muchos problemas si lo haces, ¿no? Dice, no, pues sí, pero no lo voy a hacer, pero sí. O sea, ya tenía cierta conciencia ahí, como que yo dudaba, ¿será que tiene verdaderamente un cuadro psicótico o no? Bueno, esa es mi duda ahí, ¿no? Porque al inicio llegó diciendo eso, pero ya después yo dudé, no sé, ¿no? Entonces yo dije, a ver, este jovencito manipula todas las situaciones
Y recordando un poco lo que trabajaron mis compañeras, le dije, bueno, pero cuando hay rechazos, ¿qué hace? Empieza a Quiere actuar llamar la atención, como ¿no? un mecanismo de defensa, ¿no? Así de, ay, nadie me quiere, ¿no? Pero sí siento que manipula muchas cuestiones. Más bien va, ¿por qué? ¿Por qué va? Porque pues, lo han apapachado de alguna manera ahí en la unidad. Pero bueno, ya después de que recabe más información acerca de su actividad, que finalmente es un joven que está solo, que va por la vida solo, no tiene una contención, la mamá lo trata de tener, pero él no se deja tampoco, ¿no? Entonces es una situación complicada ahí. Ya llega la mamá y me dice, no, es que le dije que tiene que trabajar. Le digo, señora, ¿sabe qué tiene su hijo? Sí, tiene una disfunción intelectual. Un retraso mental, pero me dijo otra palabra. Entonces tiene ese retraso y no puede. Le digo, señora, ¿sí sabe que su hijo tiene esquizofrenia? No, pero es que me han dicho que es intelectual, entonces ya le dije, o sea, niega, porque después escuché que sí sabía que tenía esquizofrenia, ¿no? O sea, aparentemente diagnosticado por ahí por ese diagnóstico. Entonces le digo, señora, él necesita forzosamente que usted lo integre al tratamiento y que se haga responsable de él, porque si no, no va a tener cura, necesita su tratamiento psiquiátrico y terapia. Y usted tiene que acompañarlo todas las veces. Es que yo, ¿cómo voy a acompañarlo? Sí, trabajo. ¿Quién nos va a mantener? ¿Quién? Tengo 2 hijas que están en la universidad donde están estudiando. ¿Cómo les voy a dar? Pero pues no sé, señora, pero mire, ahorita necesita ir al psiquiátrico para que le den atención. No quiere ir al psiquiátrico, no. Mejor mándeme al Villada, por ahí yo voy y le digo, señora, yo dije de mí, bueno, ni va a ir al RAI. Le digo, bueno, ok, señora, le voy a dar al Villada para que lo atiendan de sus heridas, pero sí necesita atención. Y dice Brian, es que ya tengo mi cita la próxima semana en el RAI. Entonces ya le realicé la referencia al Hospital Villada y firmó la mamá de responsiva y se fue. Y después, la siguiente es pasó un largo, casi 20 días y vuelve a regresar, pero llega todo tranquilo otra vez. Le digo, ay, ¿cómo está? Ah, le dije, bueno, ¿cómo estás, Brian? Bien. Es que fui a un retiro espiritual y a mí me ayudaron y me dijeron que sí, tengo que tomar mi tratamiento psicológico y entonces vengo a que me dé una referencia, por favor, al CISAME, porque ahora sí voy a ir al CISAME. Ahora sí me comprometo de ir al CISAME. Digo, ¿estás seguro? Sí. Pero si no has ido al psiquiátrico, no has ido a esto, ¿estás seguro que vas a ir? Sí, estoy seguro. Le digo, ¿y cómo te has sentido? No, bien, estoy muy bien. Ya comprendí que todo está mal. O sea, ya dije otra vez manipulación, ¿verdad? Otra vez. Entonces, bueno, pues ya le realicé la referencia al Villada, firmó y se fue. ¿Ya? Y ya. Después vuelve a ir el día que sigue, Acude el pasado lunes 13 de octubre a la unidad. En esta ocasión ingresa el paciente a la sala de espera con lesiones en los brazos. Dichas lesiones pues están abiertas, por lo que hay un sangrado abundante. Por lo tanto, pues, los pasillos de la unidad ya se encontraban pues justamente llenos de sangre. Había pacientes en la sala de espera que también en ese momento comenzaron pues justamente a exaltarse. Y pues obviamente personal que se encontraba de manera inmediata cerca de donde se encontraba el paciente, pues era somatometría, por lo que una de las enfermeras se acerca con él y va en busca del médico de la unidad para, pues obviamente primero intervenir con las heridas, ¿no? Entonces, para ese punto también la enfermera acude a mi consultorio y me notifica que el paciente, bueno, que había ingresado un paciente con dichas características y con las lesiones.
Entonces ya es cuando nos encontramos tanto enfermera, el médico general y yo con él en el área de curaciones. Pues obviamente a partir de la primera experiencia que tuvimos evitamos como el que él se encuentre cerca de las manijas de la puerta, y también buscamos como proteger pues que haya algún artefacto a su alrededor con el cual pueda pues realizar alguna acción. Entonces bueno, se ingresa al área de curaciones. Se le solicita que por favor tome asiento porque la enfermera va a proceder a limpiar la herida, ¿no? Que pues como vemos dentro del código 100, una de las cosas o de las primeras cosas que tenemos que atender pues es la parte de la emergencia en ese momento fisiológica, ¿no? Entonces la enfermera en este turno hay que mencionar un poco las características. Nuevamente es una mujer, pero ella es una mujer como muy seria, ¿sí? A diferencia de las atenciones que había tenido en otras ocasiones, pues ella se dedica únicamente a limpiar la zona, ¿no? Sin hablarle de una forma, digamos, tierna o apapachadora. Entonces procede a limpiar la zona, y en ese momento en el que le está limpiando la zona, yo visualizando desde la parte de atrás, la comienza a ver de manera muy amenazante, se levanta de una manera muy brusca y estuvo a punto de aventarla contra la pared de la enfermera. Entonces, para este momento reacciona el médico general y le solicita que por favor tome asiento, para lo cual el policía, bueno, el vigilante de la unidad entró, porque ahí pues como que ya empezamos a buscar algunas estrategias. Y él, desde un principio, ahí se me olvidó, bueno, más bien omití ese dato, él entró al consultorio diciendo que no podía abrir la puerta del sanitario, que por eso estaba ahí. Y entonces metió una llave y metió otra, y así como de, ¿por qué dejaron esto abierto ¿por qué no me avisaron desde la mañana, no? Entonces como que ese era el motivo por el cual él se encontraba ahí, como para que el paciente no se sintiera incómodo. Pero en el momento en el que agrede a la enfermera, el paciente de manera inmediata se va con el vigilante, toma las agarraderas de una de las cámaras de exploración, o sea, quita, y pues se va hacia el oficial. Entonces, obviamente el vigilante toma las medidas, afortunadamente reaccionó de manera adecuada, se las retira, y posteriormente el paciente sale corriendo. Para ese entonces, pues obviamente el médico general nos comentó, tanto a la enfermera como a mí, que pues como habían visto ya la reacción que tenía de cierta forma también hacia las mujeres, nos solicitaron salir como del lugar. Para ese momento sale él del consultorio y le retira uno de un lapicero a una de las pacientes que se encontraba en el área de sonatometría, pues realizando cortes nuevamente en su antebrazo, lo que ocasiona que nuevamente vuelva a sangrar. En ese momento surge algo como bien interesante, porque el médico general pues le comienza a decir que por favor se tranquilice, que tome asiento, y el paciente voltea a verlo y le dice: doctor, ¿se acuerda de mí? El paciente lo reconoce. El doctor pues había estado un tiempo en el hospital Vicente Villada, y él, en las ocasiones que intentó quitarse la vida, llegó obviamente internado ahí. Entonces reconoce al doctor, y el doctor pues hábilmente comienza a platicar con él: sí me acuerdo de ti y demás. Entonces eso hace que el paciente se tranquilice. Para ese entonces, bueno, ya el paciente un poco más estable es cuando, no, mentira, antes de que él se estabilizara, cuando agarró pues justamente estos artefactos de la cámara de exploración, las agresiones a la enfermera y demás, se solicitó nuevamente ayuda a seguridad pública. Entonces ingresa a seguridad pública, llegan a la unidad, pero en cuanto ellos llegan a la unidad, pues el paciente ya estaba un poco más tranquilo, porque ya había tenido como esta conversación con el médico. Entonces, para este momento se solicita hacer nuevamente una referencia, porque pues obviamente es un código 100. Entonces ya se había limpiado, para ese momento ya se había limpiado la zona, y el médico que lo reconoció es quien realiza el vendaje. Entonces ya estaba un poco más estabilizado. Únicamente seguridad pública nos iba a apoyar con el traslado del paciente
con el motivo de envío de código 100. Aquí surgen como muchas alteraciones en la información, porque, bueno, primero los oficiales decían, no, sí, lo vamos a llevar al hospital psiquiátrico. Y luego decían, no lo podemos llevar al hospital psiquiátrico porque no está el familiar, ¿no? Hablamos, nos comunicamos con la mamá, la mamá nos comenta, yo me encuentro trabajando, por lo que salgo hasta las 2 de la tarde, si gustan yo llego pues hasta las 2:30 y si solicita incluso que fuéramos por ella para que fuera más rápido. Entonces, para este punto nos dimos cuenta que no era una opción realizar la referencia al hospital psiquiátrico, ya se había hecho una referencia, se hace nuevamente otra, y ahí es pues, donde sí surge justamente un error, porque en esos errores de comunicación, porque también bueno, el director de la unidad mencionaba, no, se va a ir a este lado, no, se va a ir a aquel, entre esa confusión pues se realiza ahí un error en la referencia, y bueno, no, al momento de realizar la referencia, en la segunda referencia que realizo, no colocó la palabra sí. Para este punto se realiza la referencia, se habla con la mamá, no, pues obviamente no tiene esa disposición para el apoyo, menciona que si va a ser enviado a algún lugar, pues solamente le notifiquemos en qué lugar va a estar para ella llegar. Para este punto se toma la decisión de realizar la referencia con código 100 al Hospital Vicente Villada, para lo cual pues, va acompañada de una de las médicos de la unidad. Entonces se realiza la referencia, se va en ambulancia y demás. Y bueno, aquí cabe mencionar que yo de manera súper breve realizo pues le doy el contexto de la situación y del paciente a médico. Ella me comenta que en una ocasión pasó a consulta con ella y me comenta que lo va a regañar y que porque no ha seguido su tratamiento y demás. Yo le comenté, doctora, por favor tenga mucho cuidado con esta situación, le platiqué pues como qué situación tiene por ahí también con la figura femenina y bueno, aquí se va con la médico al Hospital Vicente Villada, de ahí no sabemos con exactitud qué fue lo que sucedió, sé por un médico general que llega al Hospital Vicente Villada, no se da la recepción del paciente y aquí en este punto no sé hasta qué punto sea cierto, pero comentan que la médico pues, justamente se exalta, comienza a regañarlo, que por favor ya se esté quieto, que ya se comporte y demás, y es cuando él detona nuevamente. Entonces detona fuera del Hospital Vicente Villada, agrede a los oficiales e incluso menciona que se subió a la ambulancia e intentó pues arrancarla para retirarse del lugar. Sale corriendo y los oficiales obviamente intentan alcanzarlo sin lograrlo, hasta que después me parece que llega la mamá y la mamá nuevamente con esta negativa de no voy al hospital psiquiátrico, entonces los dos se retiran del lugar por su propia vida. Y esa es la situación que hemos tenido. ¿Fue la última vez? Sí, no. Que fue 13. El lunes. Bueno, entonces, como intervención, ha habido, como dicen, todos hemos intervenido. Entonces no hay una atención clara y específica del paciente. Entonces yo, por ejemplo, le apliqué el inventario de ansiedad y de depresión, donde salió normal, el día que fue con una actitud aparentemente tranquila, y se hizo referencia al CISAME, a Cotitlán, al Hospital Fray Bernardino, se han hecho varias referencias, y la mayor son 13 crisis, 2 aparentemente tranquilas. Entonces, y la mamá en todas ha renegado, pero ha llegado de alguna manera, ¿no? Y entonces nuestra propuesta de tratamiento es que se tiene que trabajar adherencia al tratamiento psiquiátrico y psicológico con el paciente, ¿no? Primero que nada, la psicoeducación para manejo familiar con ese problema que tiene, psiquiátrico y psicótico, la psicoeducación al personal para manejo de pacientes psicóticos en estados de crisis, porque nadie, en todos los momentos, más que esta vez el último evento,
estuvo el médico y la otra doctora que lo acompañó. Porque le pedían a Cintia que fuera, pero Cintia se negó a ir, ¿no? Allá, entonces fue el médico el que asistió. Entonces, en ningún momento de todos los eventos ha estado un médico, porque según el Código 100, un evento de suicidio es atención médica, ¿no? Urgencia médica. La atención, y no ha habido esa. Aquí cabe mencionar que el personal sí recibió una capacitación el año pasado, justamente como parte del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, del Código 100. Entonces, el personal sí se le explicó cuál era la forma de proceder, se les explicó que desde el área de la recepción o el ingreso a la unidad, pues cuáles pueden ser a lo mejor las estrategias o la forma en la que tendrían que actuar. Y bueno, pues obviamente en esa capacitación no asistió todo el personal y por ello es que no se amplifica como dicha información. Y creo que esto, ¿no? Y bueno, ya como parte del diagnóstico, ya. obviamente ya con toda esta información y los sucesos, nosotros agregamos 2 más, ahí estamos la verdad es que un poquito más en duda. Proponemos el trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos y por el otro lado, bueno, también menciona la licenciada la esquizofrenia. Entonces, pues ese es nuestro caso. ¿Qué opinan? Bueno, la discapacidad intelectual, ¿cómo llegaron como a deducir este diagnóstico? Aquí la problemática está que con las personas que han llegado en crisis, no se ha podido trabajar verdaderamente porque no se le ha tenido, creo yo, la capacidad de cómo atiendes a una persona con un cuadro psicótico. ¿Cómo? Lo único que tienes que hacer es, si está agitado, descartarlo con... ¿Y quién no tiene que hacer eso? Medicina. ¿Y quién nos han hecho a nosotros? Pasa con psicología. Pasa con psicología y pasa con psicología. Bueno, para mi punto de vista yo no tengo esa capacidad, ¿no? Tal vez, bueno, las 2 veces que estuvo conmigo y medio estuvo la segunda vez porque las dejé a ellas solas, ya 3 éramos muchas para mi punto de vista, ya tenía pacientes, yo las dejé a ellas, ¿no? No se ha podido trabajar verdaderamente, para mi punto de vista, con ese paciente. No se ha trabajado verdaderamente desde mi Solo ha sido perspectiva como con ese. contenerlo cuando Solamente. Aquí yo creo que parte de lo que nos estamos saltando es ese paciente ya ha sido atendido previamente por CISAMI, ya fue paciente de ustedes. Y en algún momento se le negó atención justamente porque el paciente también llegaba únicamente en los brotes y llegaba exigiendo o demandando la atención y llegaba también a agredir al personal. Entonces sí tiene un historial ahí en CISAME en donde acudió y el paciente dejó de Dice que está vetado. Ajá, sí, él mismo refiere que está vetado de CISAME. Y sí tiene una restricción. No sé si tenga la restricción, el paciente lo comenta, pero sí hay un expediente clínico de él. La otra situación es que él ya fue atendido en el FRAI y del FRAI justamente es de donde sacan estos diagnósticos de trastorno depresivo mayor, discapacidad intelectual, historial de incumplimiento del tratamiento médico. Esos 3 son del FRAI. Y como referencia, ¿no? Entonces él estuvo en internamiento, pero lo dan de alta del FRAI, en su hoja de alta es en donde vienen estos 3 diagnósticos. Posteriormente acude a Tepo, al CEP de Tepo. 3 del medio. Ajá, esos 3 diagnósticos y después de acudir a Tepozotlán la primera vez que fue cuando se encerró, me parece que fue cuando se encerró en la sala de curaciones, después acudió a Santa María Tianguistengo. También acudió a Santa María Tianguistengo, el mismo modo de llegar, requiriendo la atención. Cabe mencionar que en Santa María Tianguistengo en aquel momento todavía trabajaban como CAT, como Centro de Atención al Diabético. Entonces,
Posteriormente, como a las 2, 3 semanas, es cuando llega la segunda ocasión a Seabstep. Entonces, vamos, es un usuario con un modus operandi, digámoslo, muy marcado, ¿no? Muy marcado. Entonces, que sí quería que lo supieran para que en este contexto viéramos cuál es la situación que se está presentando con ellos. Le digo, el policía le digo, bueno, yo le sugería al director, si en otras unidades la vigilancia está desde la puerta, y si tú estás viendo que viene ese paciente, ¿qué tienes que hacer? No lo dejas entrar. Pues no lo dejas entrar, pero dice el policía, es que yo no me puedo permiten negarle la entrada a nadie. Le digo, doctor, entonces usted tiene que hacer una carta responsiva para que el policía no se... cuestión como de contratos, como sabemos en las unidades hay personas que vienen como de otro Servicios Subsidiados. servicio, ajá. Los subsidiados Entonces pues subordinados. ellos se rigen a partir de las reglas y normas que les dan, y sí nos comentó que él no le podía permitir, él no le podía negar la entrada al paciente. Pero qué riesgo también corremos si él Claro. de Exacto. repente en su cuadro psicótico no agarra el lapicito. Porque me comentaba mi compañera nutrióloga que ese día ella observó que ese muchacho llegó antes hay un lugar de placas unos pasos antes de llegar al CEAS, y que ahí se peleó con el de las placas, que hacen placas ahí, y traía un cuchillo, un arma blanca. Entonces, si llega así a nuestra unidad, ¿qué va a pasar? Sí, se exponen todos. ¿No? Entonces es peligro, ya es un peligro. ¿Cuánto tiempo estuvo internado en el plan? Una semana. Se fue muy rápido. ¿Y no refiere ninguna mejoría con la medicación? Si se lo toma uno, o sea, no hay... Sí, no hay o sea, creo que evidencia. es con las cepas, lo operamos, es mucho lo que le dio, pero no sé realmente si... Dice la mamá, la vez que yo lo vi, que no se lo toma. Dice, es que no se toman los medicamentos. Pero ella no me dice, es que no se toman los medicamentos, pero se acerca de ello. Entonces, es un caso para nosotros es riesgoso, porque en primera yo no sé cómo actuar ante un paciente agitado. Se supone que tuvimos un curso que hay que amarrarlos y... De sujeción, ¿no? de Bueno, aquí creo que no hay... Entonces, ¿qué hacemos con un paciente agitado así? Nosotros por ética sabemos que debemos salvaguardar la integridad física de todos los pacientes, pero en este caso es más importante. Pero la primera es la nuestra. Tu propia integridad física. Ahora bien, viendo todo el antecedente, a mí no me parece que sea esquizofrenia, a mí me parece que va más encaminado hacia un cuadro psicótico. Por la cuestión de la agresividad y la impulsividad. Sí veo que hay alucinaciones auditivas, ¿no? Porque dicen que escuchan voces, que dicen que se cortan y demás. Creo yo que sí va más hacia un psicótico. Entonces son personas sumamente violentas y sí está interesante el caso. Muy interesante. Creo que aquí lo que podrían hacer tal vez sería pedir el apoyo del director o la directora para que se quiera un oficio en donde se restrinja el acceso a esas Y personas. entonces ahí tiene que estar el policía todo el tiempo en la puerta. Porque Pues es su función, de hecho. Pero no, están en la cabina y... Bueno, buenas tardes. Nosotros como directores y los policías sí salvaguardan la integridad del personal médico, enfermería, psicólogos, sí tenemos la capacidad de poder, no se le restringe como tal, no puedes pasar, pero el policía sí puede hablar a la patrulla. No soy psicóloga, vuelvo a repetirles, pero creo que este tipo de pacientes a veces hay que tenerlos salvaguardados, que sepan que está la patrulla y entonces ellos ya se contienen un poco a las circunstancias que pasan. Entonces no se le puede decir no pasas, pero sí detenerlo. ¿A qué voy con lo que se le habla a la patrulla 911 o ellos tienen un código con su comandante y llega la patrulla? Entonces no se lo va a llevar en ese momento porque no está haciendo nada, solamente viene a requerir el servicio, pero si se altera se lo puede llevar. Porque también la mamá,
o la persona no se encarga del paciente. Entonces es un paciente potencialmente peligroso. Entonces sí tenemos que salvaguardar. Y más que no se ha presentado solamente en una unidad, se puede presentar en cualquier unidad porque ya saben, como ustedes dicen, su modo operandi es llegar a agredir y todos tenemos que contenerlo. Entonces ya nos ha pasado aquí, me ha pasado en otras unidades, se le abre la patrulla y nada más la patrulla está en ese momento, te lo llevas. Yo en la segunda sesión que lo vi, le dije, mira, Brian, yo no te voy a poder atender si tú vienes mal. Si tú estás en una situación complicada, yo no te voy a poder atender, no te vamos a atender. Así es que tienes que llegar bien, tienes que llegar con las ganas de trabajar. Entonces, no sé si eso sirvió a lo mejor en mi persona de que no vayan a mi horario, yo no sé, o coincidió que no fuera, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es ponerle los límites también bien establecidos y que se... Como médico creo y considero que las personas que tienen déficit de atención son más inteligentes que nosotros emocionalmente porque nos manejan a nosotros. Entonces, se supone que vienen tristes o melancólicos, pero tienen 2 miligramos al día, un cuarto de la mañana, un cuarto del mediodía y medio en la noche. Entonces, son 2 gramos de clonazepam más citalopram, más valproato, era para que el paciente estuviera totalmente sedado. No, es demasiado, de hecho, no, yo soy psiquiatra, pero no es una dosis. Yo creo que esta puede ser como una buena oportunidad para quizá establecer un protocolo para ciertas personas, ¿no? O sea, puede ser como innovador en el sentido de que a partir de este paciente se puede generalizar como esa atención, como es de la doctora, ¿no? O sea, no sé, desconozco si hay como, por ejemplo, en relación a pacientes conflictivos o alguna situación, como les llaman evento centinela, no sé si esto es un evento centinela. En otras unidades he tenido pacientes, mujeres que llegan y dicen, es que el doctor me violó. Y sabemos que eso es prisión preventiva oficiosa, sea o no sea, pero ya es una agresión una acusación, perdón, muy grave. Entonces, me pasó en Santa María. Entonces yo le decía al paciente, en cuanto llegue la paciente, usted le habla al policía. Haga tiradero, no haga tiradero, usted le habla al policía. Y si los pacientes se contienen. Sí. Entonces, para que lo pudiéramos tocar en SIDAPE, y es el 911, y los policías sí tienen la capacidad de contener a los pacientes. No se les niega, se contiene. O sea, no, si no vienes acompañado, no puedes pasar. Sí, exactamente. Sí, porque para este punto ahí también hubo como una manipulación de la información, porque en esta última ocasión, en cuanto llega a seguridad pública, pues ya el paciente ya estaba más estabilizado, ingresa una oficial mujer y con ella el paciente era más tranquilo. El paciente tenía toda la disposición de trabajar y demás, y es cuando seguridad pública nos dice, bueno, es que casi para que me hablan, y el paciente está tranquilo y está en disposición de trabajar, ¿no? Es cuando pues se nos niega como ese apoyo, porque en algún punto pues también abordamos el pues poder levantar a lo mejor un acta por lo ocurrido, porque pues ya hay agresiones hacia el personal y nos comentan que pues esto no se puede debido a que no hay como pruebas de... Sí se puede. Sí, también llegó un señor que tenía un trastorno obsesivo compulsivo, iba con la doctora, con otro y casi nadie le servía y así, ¿no? Entonces todos los doctores se empezaron a desesperar porque llegaba muy agresivo, dentro del consultorio no había como esa parte de la seguridad propiamente del personal, ¿no? Entonces yo me di a la tarea de decirle al guardia que cada vez que llegara este paciente me notificara para que pudiera yo como dar aviso al director, a cualquier persona, que iba a venir esta persona en específico. Y sí, realmente conmigo fue una persona muy amable, me decía, perdón usted, pero es que esos doctores, o sea, ahí como que se descosía, ¿no, el señor? Pero sí, esa ayudó mucho el hacer visible estas situaciones. Entonces puede ser como muy innovador que se utilice un propio protocolo para sus propias necesidades, ¿no? Ya después pudiéramos de esto generalizar en varios casos. Por ejemplo, sí dar aviso al guardia y por favor permítame aquí mientras va a ser atendido. Y quizás sentarlo en metro acá en una banquita, ¿no? Quizás es un lugar como aislado, ¿no? Poder ponerlo como en la puerta en vez de ya en la sala de espera. Denme un momentito y ahorita le vamos a dar ese seguimiento, le vamos a dar entrada. En ese momento ya se comunicó quizá
a la policía, no sé, por ejemplo, al director de la unidad, a las enfermeras, al personal para que esté como alerta, quizá como también en ese sentido evitar tener como material a la mano que pueda él utilizar, agarrar por ejemplo los lápices, plumas, folders, clips que uno puede tener en el consultorio, ¿no? Cables, que sé yo, en ese momento es como tener un protocolo que también pueda salvaguardar la vida tanto del personal como del paciente. Nosotros justamente también nosotros nos enfrentamos a un caso similar de un paciente, igual muy agresivo antes de que llegara a la unidad, y así como tenemos código naranja, código violeta, código mate, aquí implementamos un color, no recuerdo ahorita el color que se me diría, pero todo el personal tenía conocimiento que al momento de que se mencionaba ese código, era como que todos estén atentos y alertas ante una situación de un caso de violencia o que pudiéramos estar expuestos, ¿no? Entonces sí es importante eso, que sea como pues, una oportunidad para poder... De hecho, en el Ministerio Público se puede levantar un acta como de solo de salvaguardar la integridad de Es una responsabilidad que ha hecho, ¿sabes? y se salvaguarda la integridad y entonces el MP se le puede marcar si ya llegó este paciente y es que todos como servidores públicos estamos expuestos a cualquier circunstancia de un paciente psiquiátrico. A mí me gustaría comentar también, bueno, en esta última ocasión yo tenía pacientes en la zona de espera para ingresar a consulta. Yo creo que es importante mencionarlo porque pues al final también se liga y qué pudo haber pasado si mi paciente lo hacía. Mi paciente, sí, cuando estuvimos en todo pues el trámite y demás de la contribución del paciente, observé que comenzó a llorar, ¿no? Afortunadamente en esa ocasión iba su esposo y la empezó a contener y demás, pero obviamente hago la contención al ingresar ya a consulta con ella y me comenta que ella, pues porque experiencias un poco similares, en donde su madre también le comentó que le iba a abortar, entonces que al momento que escucha al paciente, a ella le dieron muchas ganas de correr y abrazarlo. Su esposo es quien la contiene y no lo realiza, pero ahí también podemos dimensionar cómo pues esta situación puede afectar a los pacientes, porque ¿qué hubiese pasado si la paciente se levanta, lo abraza? Va a sentir como una agresión, ¿no? Porque va corriendo hacia ella, va a sentir que le va a hacer alguna agresión o algo y pues la va a agredir a ella y sin querer. Sí, obviamente pues ya se le realizó la psicoeducación a la paciente, se le explicó cómo, pues, cuáles podrían ser las consecuencias y demás, pero sí es una situación que Sí, que puede sí. afectar. Pues es que ahí en su propuesta de tratamiento está muy bien esta parte de sensibilizar al personal, porque así como dice Xavier, bueno, también en mi unidad o sea, sí tenemos mucha comunicación, es también la realidad. Entonces, con ese tipo de pacientes, o sea, ya saben desde que entran los polis o en archivo, o incluso yo también tengo, por ejemplo, abierto el WhatsApp en la computadora, porque sí me tocó también pacientes, pues, que eran muy agresivos y que me decía el de archivo, no, pues cualquier cosa, o sea, rápido me mandas un mensaje y ya sé, pero ya todos sabían, ¿no? Que estaba yo con un paciente a lo mejor que era pues más complicado y que de alguna manera podían ayudar. Yo creo que este paciente, de manera personal, viene como un reto para la unidad, en donde sinceramente he observado que falta muchísimo trabajo en equipo, ¿no? Entonces, justamente viene como esta oportunidad para que trabajemos en esa área, como personal de salud que tendría que estar cooperando, pues sí, porque al final es una situación que nos puede afectar a todos. Entonces yo creo que incluso previo a la psicoeducación o la capacitación para el manejo de este tipo de pacientes, pues sí sería incluso pues una capacitación para abordar lo que es el trabajo en equipo. En este caso ya se tiene que internar como tal durante un tiempo largo, se podría decir, porque pues también ya es un potencial riesgo para la sociedad, porque si tan solo discutió con una persona fuera del hospital, también puede hacerle daño a las personas que se le crucen, o tan solo cuando dijo la doctora que le mencionaba acerca de querer matar al novio de una novia, y entonces, no sé, o sea, ya ahí se internan de por vida. No, de hecho justamente parte de lo que es, de los cambios que se hicieron con esta nueva administración, desde que ingresó el presidente Obrador, la idea de los
internamientos psiquiátricos obligatorios y de por vida, se nulificó. O sea, no existen internamientos ya vitalicios, no existen, no se pueden dejar a los usuarios dentro del hospital psiquiátrico de manera permanente. El familiar tiene que hacerse responsable de ese usuario y lo único que hacen los hospitales es tenerlos contenidos durante el periodo, digamos, de emergencia, y una vez que ya se logra estabilizar, estos usuarios son referidos a sus unidades más cercanas para que ahí se les dé el tratamiento ambulatorio. Los familiares son los que se hacen responsables de esos usuarios, pero ya como tal un internamiento vitalicio no existe. Y en este caso, por ejemplo, que la mamá está ausente. Es justamente lo que queríamos comentar con Klaus, porque me parece que sí hay una forma de Por el familiar. de obligar a la familia, ¿no? Es que desconozco bien el caso, estoy preguntando y es ¿Elías Oseguera? Sí, es paciente del CISAME. Tiene expediente 3344, esto me hace pensar que ya tiene muchos años por el número del expediente. O sea que si él tiene 24, a lo mejor se dio entre la adolescencia. Desconozco ahorita todavía el diagnóstico. Yo cuando me entero al CISAME hasta los años 3, es que me acuerdo que estaban contando de esto. Y este modus operandi, no está vetado del CISAME como así que se le haya negado, porque ya se le ha enviado varias veces al PRAI. Y ahorita lo que me llama la atención es la mamá, que dicen que se ha ido. Acá, de lo que me habían comentado cuando yo regresé, porque él igual se quedó en la sala de espera y empezó a lastimarse, pero obviamente el guardia desalojó a los pacientes, estaba la psicóloga, dijeron que de hecho traía creo que un cuchillo. Sí, aquí traía la navaja. Ajá, traía un cuchillo, una navaja y lo desalojaron, pero ya nos dio teléfonos de la mamá, que ya no estaba con la mamá, y eso les estoy hablando hace 3 años como mínimo. La tía, pero la tía también dijo que se había ido a Querétaro. Según él, es que sí es muy manipulador, por lo que yo te digo, yo no conozco esto. Tendremos que ver la parte de la discapacidad intelectual que es todo lo contrario. Dice que tiene discapacidad mínima, ¿no? Pero ahí no, se Que yo considero que es todo lo contrario, no tiene ninguna discapacidad. yo también no creo que tenga Sí, eso. porque dice que está vetado porque ya dicen ahí viene Brian y ya, o sea, se le deja solo, a ver, ya no se le da como la importancia. Yo creo que por eso no ha regresado y él solito ya se vetó, porque sí conocemos ese caso, dado que, bueno, lo conozco porque lo expusieron también en una situación y lo tienen de chico. Tendríamos que ver si realmente está, o sea, cuál es su diagnóstico, porque si es esquizofrenia, para la parte de la familia, que ya está súper cansada, primero tendría que hacerse un edicto, pero es que para que se hiciera responsable la familia, pero ya está, la familia hasta donde sabemos ya no tenía ni contacto con él, pero ahorita por eso me llama la atención, porque en el 2024 la mamá sí está y se ha ido. Acá ya decía que ya estaba solo, abandonado, con la tía, precisamente hablaron con la tía y dijo, ya la mamá se fue cuidado del lugar de donde vivía. No asustes, mi hermano. Y ya no regresó. Ya no ha regresado, o sea, al menos yo casi 3 años que estoy otra vez ahí, no ha regresado, pero que yo sepa no ha estado. Y yo creo que aquí también tiene que ver a lo mejor la distancia, porque pues, no sé, pienso que es un factor que influye, porque del Rosario, Cotitlán, Izcalli, es un corto... Es que iba, por lo que escuché, es que te digo que es un expediente de 33-44, ya tiene tiempo. Estamos ahorita en el caso de Chumil. Entonces es un paciente que empezó en la adolescencia
y si había estado yendo o lo tenía, porque no es el primer evento que le sucede con él, y lo último fue lo que te comento en la sala de espera, que se metió y ahí estaba y vieron que se empezó ahí Porque si a se lastimar. quisiera matar verdaderamente, ¿no? No. Ya se hubiera cortado también. Y no Con llegaría tantos a años de unidad evolución. como que puede. La... Pero, ajá. Véanme, aquí estoy, ¿no? De hecho, no. Yo siento que es eso, que está queriendo llamar la atención que no tiene de su familia. Tal vez sí. ¿No? Sí, sí. Y finalmente su ganancia ahí es, mi mamá va a venir a verme. O sea, la mamá siempre llega, al final de cuentas llega a dar la atención. Está complejo el caso, justamente sí, yo creo que es una falta de disposición de él para poder manejar su condición mental, porque al final le ha estado funcionando el que arme toda esta situación y que su mamá llegue, ¿no? Y lo atienda. Sin embargo, pues al no tener esa disposición en salud mental, pues no se puede lograr un verdadero tratamiento. La situación aquí de peligro es con el personal. Sí. Y no sé, Sí, porque aparte me lo considero también en esta última ocasión creo que ya existió más el apoyo por parte del personal de forma adecuada, pero sí es un poco como es un paciente psiquiátrico, psicología. Entonces sí es un poco de ustedes conténganlo, ustedes si hay pacientes en la sala también encárguense de ello, ustedes encárguense de la referencia, entonces pues justamente eso que es lo que ocasiona que de repente son muchas situaciones que tienes que controlar en el momento Y además no hacen el código, no desarrollan el protocolo del código 100, que es una urgencia médica. yo creo que a lo mejor en algún momento con ustedes, no sé si les dijeron de qué manera se puede orientar o se puede forzar al familiar a hacerse responsable. Es que yo tengo entendido que sí, que al ser una persona que se considera discapacitado, pues tiene que hacerse responsable el familiar. Pero no sé exactamente el proceso. O cuál Aquí, sería el proceso. bueno, es que la esquizofrenia tiene que haber un diagnóstico establecido y después hacerle un juicio de interdicción para que pueda ser Perder sus imputado derechos. como, o sea, que sea imputado. Ajá, porque la realidad es que también en algunas cárceles están ¿cómo se dice? Sí. Privados de su libertad, pero en un área especial, o sea, porque sí ha sucedido y porque han tenido esquizofrenia y porque han estado maltratados, ¿no? Aquí yo veo dos cosas. Una, la parte de la seguridad de la institución, del protocolo, como bien dicen, establecer. Y me llama la atención que va a ser a las instituciones, que ya fue en Santa María, fue aquí, fue acá en Sisame, donde en Sisame ya lo último es que la mamá no, pero sigue con la mamá. Entonces, sí, de alguna manera al paciente no se le va a hacer responsable, pero sí se tendría que hablar con la mamá para decirle que lo que suceda sea responsabilidad de ella. Y aquí necesitamos el apoyo legal del área legal médico del ISEM para ver cómo, o sea, porque hay que conseguir los datos de la mamá para informarle que ella es la responsable y que está, porque me llama la atención, nada más, yo me pregunto ahorita, ¿y en casa cómo está? Es decir, yo no conozco ese... Porque casi no está en casa, se sale, anda... ¿Pero hace esto? También molesta a sus hermanas, dice la Pero mamá. no creo que llegue a esto porque la mamá, yo la veo como... O sea, él va a hacer todos estos desmanes en las instituciones, en su casa. ¿Qué hace? Yo creo que no lo hace. Ahí falta investigación. Porque si no, ya la mamá... Mira, si él ya hubiera intentado quitarse la vida en casa, ¿qué hubiera hecho la mamá? Las que son mamás, ¿qué hacen? Y sobre todo con un paciente que ya es crónico, que ya la tiene cansada, habría dicho, gracias por existir, hijo.
pero yo creo que en el momento en que tú ves el evento, o sea, sí es impactante que tú veas a tu hijo que se está tratando de lastimar, entonces de alguna manera haces conciencia. Te digo, yo no estoy ahorita, todavía no me dicen el diagnóstico de él, pero yo creo que a lo mejor sí los molesta, sí hace varias cosas por el trastorno, pero a lo mejor no llega a estas situaciones tan graves de agredir como ha ido agrediendo a las unidades. Exacto. Entonces desde ahí sería sí responsabilizar y necesitamos el apoyo de un abogado. ¿Podría ser ahí también por la parte de la indiferencia de la familia? Podría ser, yo te digo que yo no. Pues es un detonante, ¿no? Cuando es rechazado, ¿qué hace? Fue rechazado del trabajo que hizo. Pero Fue si rechazado de la familia. te das cuenta que no es una casa. No, es fuera. Es fuera. Fuera. Donde le dan, llama la atención y le vale. Y donde lo pueden atender. Ajá. Sí, sabe a dónde ir. Exactamente. Pero Si aquí yo me lesiono ahí me es ven. jalar a la familia y que vea, a lo mejor si no es por la salud del paciente, sí por la responsabilidad legal. De decirle, tú tienes un paciente psiquiátrico, es vulnerable, sabes de lo que es capaz, ha agredido ya contra su persona porque aquí está. Pero eso lo tendría que hacer el trabajo social yendo a su casa. No, esa es un área legal. Y yo creo que justamente por eso les decía, tienen que levantar su oficio, su nota informativa de lo que sucedió ayer. ABCD. Cuando el doctor Santiago me mande eso, yo voy a poder dar respuesta a ese oficio. Y ese oficio nos va a permitir también recurrir al área legal de la institución para que el área legal pueda entonces, de alguna manera, obligar al familiar a hacerse responsable de ese usuario y que pues de alguna manera se pueda evitar que pase a mayores, porque finalmente sí es una situación legal, no es administrativa. No. Si ustedes lo dejan únicamente que se quede dentro de la unidad y que, bueno, ya pasó y vamos a ver cómo llega la próxima vez, ustedes también estarían cayendo en una negligencia y aparte de esto, finalmente ustedes son las de mayor riesgo. Entonces, esto tiene que tener una solución que no va a ser clínica porque el usuario no tiene la disposición para ser tratado, no tiene la disposición para llegar a una atención. La familiar no tiene la disposición para atender a su paciente y ustedes son los que están en riesgo y están en riesgo los usuarios. Entonces, esto tiene que tratarse de manera legal. Pues ya hicimos nuestra carta informativa. No tengo informativa. Ya se la dimos a... Porque una de las alternativas que nos daba seguridad pública era el DIF, pero... ¿Era qué? El DIF. Porque llegó primero seguridad pública y después me parece que una de las áreas que es de rehabilitación juvenil, algo... preceptoría. Y ya fue cuando nos comentaron que no estaba cometiendo un delito como tal, porque no había pruebas de alguna agresión, pero lo que nos podrían recomendar era llevarlo justamente al DIF para que el DIF pues justamente obligara a la familia. Pero aquí necesitan todo el antecedente de la institución, primero, las agresiones, o sea, se tiene que justificar el caso para que digas, aquí viene, hace todo esto y es un peligro para la población, no solamente para él, y por eso necesitamos la parte legal, para que haya un documento legal por parte de la institución que vaya ante la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y vean cómo hacer responsable. Pero desgraciadamente ese usuario ya no es menor. Entonces, al no ser menor de edad, tampoco la preceptoría juvenil tiene nada que atender ahí. No, pero la preceptoría es una cosa, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia es otra área completamente distinta. Es que ahí atienden desde menores hasta adultos mayores. La preceptoría es un área y la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, pues es de otra, para ver cómo se puede apoyar precisamente para hacer o sea, aquí sobre todo dar reconocimiento a la familia y que tome conciencia del riesgo, o sea, ya a lo mejor, o sea, de que si sucede algo sería en contra de la familia, no del paciente,
porque de esa manera van a buscar cómo entenderlo. Y es que es la realidad, o sea, ya no, dice, bueno, él se lastima y todo, pero creo que la familia no dimensiona que ha lastimado a otros. Ajá, y que te voy a decir, o sea, ay, pues es el doctor, o sea, no pasa nada, pero hay otros pacientes, esta persona, paciente, que quiso abrazarlo, lo hubiera abrazado y él trae algo, por eso fue que en el CISAME, cuando vieron esta situación, a todos los sacaron, o sea, saliendo el personal, y a los que estaban en el consultorio, pues nada más les avisaron, porque es un riesgo, o sea, si hay gente privada de su libertad que en un brote psicótico por algún diagnóstico llegaron a cometer algún con unos un homicidio y están ahorita en un área especial, no me acuerdo cómo se llama, pero no es dentro con los demás, es especial, sí tienen una condena, pero es diferente el trato, porque tienen los medicamentos y demás. Lo que no sé si es la granja la salud ahí. Les da más tiempo de... ¿Ya no? De hecho, la licenciada Carmen Alfaro, pasando de la Procuraduría de Justicia, las Fiscalías de Género, de la protección de los niños y de las niñas. De hecho, también estas características se pueden notar como un código 046, porque al final es violencia que no están ejerciendo sobre el paciente que no se está tomando los medicamentos. Obviamente no es un paciente consciente donde se le puede añadir que él se haga responsable de sus propios tratamientos. Tiene que tener un tutor para poder... Y también se puede manejar por la fiscalía. Porque primero tenemos que salvaguardar nuestra integridad como servidores públicos y después la del paciente. Así es. Sí, justamente era lo que comentaba, que esta situación se tiene que resolver de manera legal. Sí. Porque clínicamente hablando nosotros no tenemos los medios para poderlo solventar. Entonces va a tener que ser resuelto de manera legal. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el seguimiento? ¿Qué es lo que se propone hacer en esta situación? Paso número 1. Yo creo que el protocolo de seguridad. El protocolo de seguridad, establecer un protocolo de seguridad. La siguiente es como asegurar su tratamiento farmacológico. Yo creo que es importante que él tenga el tratamiento o que se asegure con un tratamiento o contactar quizá a la mamá para que esto sea como algo vital, de primera preferencia, de primera jerarquía. Posterior a eso, quizás si ya el medicamento puede ayudarlo como a metabolizar un poquito su conducta, ahora sí ya se podría hacer una intervención psicológica. Pero antes de eso sería lo legal. La parte legal. Sí, Y antes de yo creo todo. que lo principal es que se lleve a cabo el proceso legal para que con base en eso ya tenga Se haga una mayor responsable. adherencia al tratamiento, porque no hay adherencia en ningún tratamiento. Sí, y no se puede dar un diagnóstico como tal. Bueno, a lo mejor CISAME ya lo tiene, pero un diagnóstico como tal no. Para mí es un psicótico. Tiene muchas voces psicóticas. Sí, también es psicótico. Pero vamos, si no hay un diagnóstico correcto, Sí, no se le puede dar un tratamiento adecuado. También. Entonces, primeramente se tiene que establecer la situación legal, determinar la situación legal para que nadie se haga responsable del usuario. Segundo, entonces, sí, el protocolo de atención en esta situación de urgencia. Y en tercer lugar, pues ya, entonces, poder atender al usuario de una manera adecuada con el diagnóstico y con el medicamento Si es que oportuno. va, o hay Si es que va. Que también tiene- Pero lo legal es, o sea, primero lo legal y luego este protocolo. Para llegar lo van a buscar. Déjenme decirles, les voy a compartir un caso que tuve en la particular. Un paciente así, tenemos características de este caso, y él me decía en algún momento sus alucinaciones eran visuales auditivas, tiene un trastorno esquizofrénico, ya diagnosticado el tratamiento por parte del FRAI, y me decía que constantemente cuando trabajaba como chofer, que a veces llegaban esas voces de aventarse o de chocar o de atropellar a alguien, y me decía, oye, si yo en caso de que llegue a atropellar a alguien o cometa algún homicidio, ¿qué me pasa? Digo, pues una consecuencia legal. Me dice, pero yo ya tengo un trastorno, o sea, me ampara. Y digo, entonces, dentro de todo tu locura, así lo pensé, ¿no? Dentro de toda tu locura hay un poco de conciencia. ¿Me explico? Entonces,
es lo que pretendía, porque me decía, tú me puedes hacer como me decía una constancia o un justificante, donde mi papá le dije, no. Pues dije, no, porque entonces eso te va a servir a ti como respaldo para hacer lo que tú quieras. No. Claro, Entonces, porque ya está marcado que es no hay una correcto, consecuencia es y por lo correcto. tanto yo puedo... Por eso decía que sí es importante lo que mencionan, tiene que ser de manera legal, para que a través de lo legal ya haya un antecedente y ustedes salvaguarden su integridad, ¿no? Y aclarar también esta parte que dice Claudia, por ejemplo, que están detenidos, o sea, aunque tengan un brote psicótico y se considere una patología psiquiátrica, están detenidos Claro. en otra área, pero están Claro, detenidos. Yo creo que Por en el esta momento en el que situación- tenga una consecuencia así, Exacto, y por esta situación que dices y que yo también he escuchado en algunos pacientes, que así de pues ya con mi hojita no me Así pasa no pasa nada. nada, sí. No, pues no, o sea, sí hacerlos entender que sí van a tener una Porque lo está consecuencia. haciendo propositivamente. Así es. Exacto. Sí, porque en ese caso tenía un conflicto muy particular con su esposa y me decía, ella era su red de apoyo principal, primaria, y su contención. Entonces me decía, luego me cae gorda, me tiene hasta la madre y la quiero matar. Y le decía, no, es que no te puedes amparar de tu enfermedad para poder cometer un homicidio, ¿no? Entonces no se puede. ok, entonces, tres puntos importantes, ¿no? Y Concluyamos la así. cuestión del protocolo de seguridad tendría que ser algo que trabajáramos en conjunto en la unidad, o porque, es que no quiero, pero pienso que va a ser como Yo creo que es importante que lo trabajemos, lo podremos trabajar nosotros, lo podríamos integrar nosotros, ir armando una propuesta, obviamente establecer una fecha de entrega para que en su unidad se aplique de manera, en cuanto nosotros tengamos ese protocolo, se aplique de manera inmediata. Y en esta parte que ustedes proponen del tratamiento, en donde se tiene que capacitar el personal, creo que sí es lo más adecuado. Nada más entonces espero la nota para poder forzar al personal a que tenga Sí, la porque ya se la capacitación. entregamos, ese mismo día se la entregamos al... Sí, de hecho les iba a comentar, tu nota informativa que le hagan al médico, al director, no lo hagan solamente como relatoría, tienen que llevar el argumento legal en donde pone, sí, porque si ustedes dejan su nota como en una pura narrativa, la verdad es que no le van No a tiene ver, valor. no van a ver más allá de la parte legal, desde todo el sustento jurídico, los derechos del paciente, los derechos de los pacientes psiquiátricos de usted. Sí, o sea, no es un documento que hagas en una notita, bueno, no notita, sino en este texto narrativo, no, tiene que ser manifestado y con una formalidad un poco legal, y tienes que fundamentarlo, porque si ustedes lo dejan así, no va a pasar ¿Cómo lo fundamentamos? nada. Con artículos. Con artículos, con la ley de protección a los Por ejemplo, derechos también humanos, Las al trabajo acciones de- esenciales Ajá. de seguridad del paciente. Exacto. De los otros pacientes, Del de esta 025. situación que como servidores, sobre todo la parte de los servidores públicos también, y que ellos están teniendo, al final de cuentas tu director es el que tiene que salvaguardar la integridad de todo el personal. Entonces sí tiene que llevar mucho el sustento legal para que él viendo esto, antes va a decir, ya no estoy como con cualquier persona que no sabe lo que va más allá. Entonces ya, de hecho esto le va a poder ayudar también a Carla para decir, mira, aquí está, yo coincido con la parte legal, entonces vamos a pedir el apoyo, porque la coordinación de salud tiene a su área de jurídico, sí, y ellos pueden orientar. Sí, ahí en la CURIS hay esa área de jurisdicción, bueno, el jurídico, ¿no? No, en la juris no, en la coordinación de salud. Ok. Ajá, allá Sí, en la tal vez biblioteca, sí. podrían solicitar el apoyo ahí para que se pueda fundamentar más. Sí, justo como una orientación. Así es. Sí, o sea, sí es una constancia, un acta de hecho, lo que ustedes cuando publicaron, sí sirve como un antecedente, pero sin duda alguna el que esté fundamentado va a tener mucho más peso, porque ya también justamente como decía Klaus, se va a ver la necesidad de que se implementen protocolos de protección. Sí, porque tú le vas a abrir la panorámica al director de que no nada más son ustedes, la psicóloga,
No, va involucrado el demás personal, Ajá. el mismo paciente qué? y los pacientes que están alrededor, y por lo tanto, él como servidor público va a incurrir en una sanción. Ahí viene otra vez. Sí. Entonces tenemos que Y marcando chamba. Ese Brian, ese Brian. pasar ahí y agregar. Ya le paró. Brian. También acá decimos Brian. Ay, yo le decimos